Pueden ustedes ver aquí un poco más de cerca esta computadora que es de Mazda, que por lo pronto la voy a ocupar como referencia para algunos detalles. Luego estaremos viendo esta otra computadora que es de Volkswagen. Si tú tienes una computadora de transmisión, perfecto. Eso nos va a servir mucho para que vayan practicando todo lo que vamos revisando. Y así como esta computadora, tenemos acá otra más de la línea Chrysler. Y así iremos viendo Ford, iremos viendo diferentes marcas. Algunas de estas computadoras han llegado a reparación y entonces las vamos a revisar. Obviamente algunas pues se tienen que ir muy pronto porque pues así es esto, se checan, se diagnostica, si está dañada se corrige y se entrega, ¿verdad? Pero nos va a permitir que pueda yo traerles varias versiones con el paso del tiempo. Usaré una o dos como referencia, siempre las vamos a usar todo el curso, pero otras vendrán de pronto a mostrarse, aunque sean en una clase, para que ustedes vean cuál es su mecanismo de trabajo. Lo importante es que sepan que estas computadoras tienen un esqueleto que en todas es el mismo. Pero le pasa como a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos todos un esqueleto que tiene la misma cantidad de huesos como estructura, sin embargo no nos parecemos, ¿verdad? Lo mismo pasa con las computadoras de transmisión. Aquí pueden ver ustedes diferentes formas, tamaños. Fíjense bien, aquí están viendo dos, aquí una tercera, ahí están las tres computadoras. Ambas o todas ellas son independientes a la computadora de motor. Pero en algún caso vamos a encontrar que viene incluida dentro de la computadora de motor. Aunque venga así, aún así podríamos decir que tiene sus propias terminales de alimentación y de sensores y actuadores. Aunque en algunos casos se comparten con la de motor, pero finalmente la estructura de la computadora necesita de sus líneas de trabajo individual. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a entrar. Les vamos a hacer llegar algunos diagramas eléctricos para que así veamos cómo vamos a trabajar con este tipo de computadoras. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, se les va a hacer llegar un diagrama de una computadora Ford, una Pickup F-150. Esta computadora, pues vamos a utilizar este diagrama de esta computadora para que vayamos viendo cuáles son los requerimientos que dicha unidad tiene y que también empecemos a aplicar la información, el diagrama eléctrico, para que así sepan ustedes cómo van a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, bueno, ya lo estaremos viendo de cerca en su momento, cada uno de los puntos de referencia, para que así ustedes me sigan. Esta información, como les digo, se va a hacer llegar a ustedes para que la impriman y así podamos todos seguirla. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo las terminales de esta unidad, en particular las líneas de alimentación, así como de comunicación con la computadora de transmisión de motor y otros módulos. Acá tengo, por ejemplo, la otra parte en donde podemos ver más sobre esta unidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entrando en materia para que vayamos aprendiendo cómo maniobrar con este tipo de unidades. Les voy a mostrar, aquí tengo por ejemplo un arnés completo. Faltan algunas conexiones o algunos sensores,
pero ya los estaremos viendo en su momento. Aquí tengo un arnés que, como pueden ver, aparece completo, es para la transmisión. Esta es la computadora de transmisión, aquí está conectada. Acá desde luego lleva unos relevadores en estos conectores, comunicación con la palanca o conexión con la palanca de cambios. Y algo que estamos observando aquí es el cuerpo de solenoides. Desde luego esta parte cambia en forma física dependiendo de la marca o dependiendo del modelo. Así que en este caso tengo el cuerpo de solenoides de Chrysler para esta versión, que por lo pronto no vamos a referirnos al modelo, al motor, simplemente nos vamos a ir preparando para poder entender esto. Aquí tenemos entonces esa computadora, la computadora de transmisión. Aquí lleva unos relevadores, conexión hacia la palanca y después palanca de cambios. Después podemos ver los actuadores. Lo que controla la computadora de transmisión son los solenoides. Es cuerpo de solenoides donde pudiera haber 4 o 6 solenoides en diferentes versiones, como algunos de paso y otros modulados. Todo eso ya en su momento lo vamos a ir conociendo, si es que es algo nuevo para ti. Y si te dedicas al ramo, o sea, si ya estás dedicado al ramo automotriz y eres transmisionista y quieres ahora incursionar en la reparación o en el diagnóstico de la computadora de la transmisión, pues nos va a servir, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a recordarles, en este caso aquí tengo computadora, cuerpo de solenoides y una palanca. Mira, aquí tengo una palanca para que así veamos algunos detalles para que podamos entender esto de lo más fácil posible. Mira, entonces aquí tenemos nuestro mecanismo para accionar nuestra palanca. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque recuerden que esta palanca tiene unas indicaciones que nos dicen en qué modalidad se encuentra, cuál es la posición que tiene. Para poder liberar la palanca, pues necesito pisar el freno, para que así pueda liberarse. Obviamente meter la llave también. Hay varias cosas que tienen que ver, que harán que esto falle en algún momento y que tengamos que diagnosticar. Aquí, por ejemplo, la palanca pues no es liberada. Mira, no me permite. Pero ¿por qué? Porque acá adentro en el mecanismo lleva un solenoide, es decir, un electroimán que se va a liberar. Aquí lo estoy liberando de manera manual. Se va a liberar para que la palanca pueda también liberarse. Mira, y entonces la puedo llevar a la modalidad de drive o de reversa o parking, ¿de acuerdo? Entonces en este caso aquí me está permitiendo, vean, me está permitiendo hacer algunos cambios porque ya está en esa modalidad. Pero si la llevo aquí ya no puedo accionarla hasta que no pise el... ¿Por qué? Porque cuando haga eso es una información que llega a la computadora y la computadora mandará la activación del solenoide que viene en esta parte. Mira, aquí pueden verlo. Voy a acercarme especialmente ahí y ahí pueden ver ustedes el solenoide. Mira, aquí voy a accionar la parte móvil, es lo que va a liberar. Mira, va a liberar un seguro y entonces eso permite que la palanca pueda desplazarse sin problema alguno. ¿De acuerdo? Aquí lo liberamos y entonces ahí la palanca ya puede ser desplazada sin problema. ¿De acuerdo? Así que al mismo tiempo esta palanca está haciendo cambios en un interruptor, en un encoder o en un interruptor de cambios que viene
acá adentro, la cual va a mandar información a la computadora para indicarle la modalidad en la que se encuentra la palanca. ¿De acuerdo? Así que esto tiene que ver con el sistema de transmisión. Por ahora, aquí en el mecanismo de la palanca vienen algunos cambios. Más bien, vienen los cambios. ¿De acuerdo? Estos cambios pues, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo la versión del vehículo, ¿verdad? En este caso, aquí vienen las indicaciones que se van a ir encendiendo con una luz cada vez que estén activas. Pero ya hemos visto últimamente que esta marca o estas marcas están en el tablero. Así que necesitamos que esto opere sin ningún problema. Si esto, desde luego, es la misma, solamente que involucra otros componentes. ¿De acuerdo? Así que el mismo seguro del joystick de la llave hace que se active un mecanismo para avisar que la modalidad de trabajo que tenemos, y si hubiera un conflicto, pues desde luego va a fallar el vehículo o va a mandar códigos de manera permanente. Así que tendríamos que buscar el problema, ¿de acuerdo? Desde luego, nosotros vamos a ver cómo reparar la computadora. No nos vamos a meter con esto, al menos que nos lo pida el mecánico. Por lo regular, lo que nos llega más es la computadora, ¿de acuerdo? Pero a veces nos van a indicar que los cambios no están entrando, que cierta modalidad de operación de cambios no está entrando. Y bueno, pues esta es una parte, además de mecánica electrónica. Ya les decía que aquí dentro hay un mecanismo de un interruptor que va detectando estos cambios para enviar la información a través de un conector a la computadora. Si esta información es errática, entonces la computadora lo va a saber y empezará a marcar códigos o empezará por bloquear el sistema. Por eso es importante que esto lo entendamos, ¿de acuerdo? Y así todas las cosas que el sistema va involucrando hay que manejarlo. Ya iremos viendo todo eso en su momento. Por ahora, entonces, aquí estamos viendo qué es lo que va a controlar, la computadora. Pues en forma básica, el cuerpo de solenoides. El cuerpo de solenoides que viene aquí, ¿de acuerdo? Así que, pues, el cuerpo de solenoides habrá que acordarnos o aprenderlo, que es donde se está controlando el flujo y la presión del aceite, que va a provocar que la transmisión automática lleve a cabo cambios a partir de ciertas RPM. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay aquí dentro? Lo que tenemos ahí dentro son solenoides. Un solenoide es una válvula. Aquí te voy a mostrar uno de estos. No exactamente el que viene aquí dentro, de otra marca. Voy a dar la situación, mira. Este solenoide viene, en este caso, con un conector de 2 pines. Esto va instalado en el cuerpo de solenoide. No es fácil verlo tal cual mostrando este que se ha retirado. Y este por lo menos tiene un par de terminales siempre. Pero en el caso del cuerpo, como en este modelo, y así suele pasar en algunos, nada más tengo este conector, mira. Este conector es el por el cual se comunicará todo hacia el cuerpo de solenoides. Lo vemos ahí. Entonces aquí trae un tornillo para asegurar la posición y evitar que se zafe, evitar que salte. Esto así, ¿de acuerdo?
Igual en su momento, como procedimiento mero procedimiento de entrenamiento, para que vean ustedes la ubicación de los solenoides, pero por lo pronto así lo dejaremos. Aquí tengo uno. Hay dos tipos de solenoides, solenoides de paso o modulados. Eso vamos a revisarlo y depende mucho de la marca del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, por lo menos tengo aquí un solenoide en donde tengo dos terminales que vemos ahí, mira. Y entonces aquí va a ir abriéndose, va a ir desplazándose este eje que vemos ahí en forma de cilindro hacia adelante o hacia atrás, haciendo que el combustible, haciendo en este caso el aceite, fluya por diferentes rutas, dando en consecuencia los cambios en la transmisión. ¿De acuerdo? Pero bueno, como les dije, falta mucho por andar y poco a poco nos vamos a ir metiendo en el sistema para poder comprobarlo. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, pues entonces, como lo he dicho en otros cursos y en este también, para que así lo vayan ustedes sumando, es importante que nos aprendamos el mecanismo de trabajo del sistema que queremos reparar. En este caso, lo que queremos reparar es una computadora de transmisión, por lo que entonces voy a meterme por aquí. Fíjense bien, vamos a hacer a un lado el arnés, ya después lo estaremos ocupando. Esto es lo que llega a nuestras manos, una computadora de transmisión. Bueno, pues las computadoras de transmisión, pues hay que polarizarlas, hay que conectarlas, hay que comunicarnos con ellas, hay que revisar las señales de los sensores que entran, como las salidas de los actuadores, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, la forma de la computadora pues va a ser muy cambiante, muy variable. Mira, esta, vean lo pequeña que es, y ahí está el conector y los pines. Y por ejemplo, esta otra que es un poco diferente, ahí está la cantidad de pines, ¿de acuerdo? Así que necesitamos primero, antes de continuar más, hacer una imagen del sistema para que empecemos a maniobrar con él, ¿de acuerdo? Así que lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros queremos, es esto. Esto es lo que queremos hacer. Diagnóstico, chequeo, reparación. Diagnóstico, chequeo y reparación. Esto es lo que queremos aprender, ¿de acuerdo? Cómo se diagnostica, de qué manera se checa y finalmente cómo se repara. Eso de cómo se repara pues tiene que ver con técnicas, por ejemplo, de desmontaje de componentes. Cómo definir reemplazos o cómo determinar características de algunas piezas que no lo traen porque vienen enmascaradas. Bueno, igual y como todos los módulos automotrices, aquí no es la excepción. Las computadoras de transmisión no tienen disponible el diagrama eléctrico interno. Cualquiera que revisemos no tiene esa parte. Así que, ¿cómo le haremos para checar y reparar este tipo de unidades que no tenemos diagrama? Bueno, pues vamos entonces a aplicar la electrónica y técnicas para que ustedes sepan cómo abordarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, diagnóstico, chequeo y reparación, ¿de quién? De la TCM, módulo de control de transmisión. TCM,
módulo de control de transmisión. Bueno, pues vamos entonces a meternos con, como les dije, la computadora cuando llega a nuestras manos vendrá con un reporte, vendrá con algunos defectos. Nosotros tenemos que determinar datos. Así que una vez que ya estamos ubicados en esto, pues viene la falla. La falla de dicha unidad. ¿De acuerdo? Entonces, la falla va a ser muy cambiante, muy variable. A veces son fallas definidas, como por ejemplo me pueden decir, fíjate que el solenoide principal, y estos tienen nombres dependiendo del trabajo que vayan a realizar, pero me pueden decir, dependiendo de la marca, el solenoide principal no se está activando, o todo el tiempo está activado. Así que en este caso, si nos dicen que hay un solenoide activado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues preguntar cuál es el solenoide, ¿verdad? Y me pueden decir, pues es el solenoide dry o es el solenoide de potencia y etcétera. Va a variar. Bueno, perfecto. Entonces lo que yo debo de hacer ahora es conseguirme el diagrama. Vamos entonces a una lista de puntos que debo de seguir. En este caso, la falla va a ser un factor importante, pero también para seguir esa falla necesito el diagrama eléctrico de conexión de la TCM. El diagrama eléctrico de conexión de la TCM. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la información que debo de tomar en cuenta para obtener el diagrama? Necesito datos. Estos datos tienen que ser como o antes marca, versión, motor. El motor, recuerden que por lo regular nos referimos a este como 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.5, 2.3, en fin, una gran variedad. ¿De acuerdo? A eso nos referimos. Con estos datos, el modelo y el motor, podríamos nosotros obtener el diagrama eléctrico en las enciclopedias. Bueno, pues hay varias enciclopedias, hay un promedio de 12 a 16 enciclopedias en donde consultamos la información de la parte eléctrica
de conexiones que tiene esa computadora, para que así sepamos que tenemos que checar dependiendo del tipo de falla que me están reportando. Es importante que sepamos definir cuándo es una falla mecánica o cuándo es una falla por software o una falla por componentes de la computadora. Así que recuérdenlo, falla mecánica, falla por software, bien, dejamos eso ahí para que lo puedan ustedes copiar. Pues listo, si ya lo tenemos, vamos entonces ahora a hablar de la estructura general que tiene la computadora. Entonces la computadora, acuérdense que es un bloque que vamos a manejar de esta manera. Para empezar, esta va a ser la imagen que voy a ocupar para referirme a la TCM, al módulo de control de transmisión. Bueno, pues la computadora, de forma general, es un sistema que debe de recibir batería. Debe de recibir tierra de batería. Una línea de ignición. Y un par de líneas de comunicación. CAM alto, CAM bajo, entre lo más común. Puede variar un poco la red, el protocolo, pero este hoy en día es el más común, ¿de acuerdo? Desde luego, hubo computadoras de transmisión que no tenían comunicación con nadie. En cambio, las computadoras del 2007, 2008 aproximadamente, tienen comunicación con otros módulos, con el tablero, con la computadora de motor. Es posible que se requiera una línea más de corriente, pero esta línea suele venir controlando un relevador, el relevador de potencia. Así que, de manera principal, así es como vamos a definir esto. Entonces, como les comentaba, voy a acercarme para que tú lo puedas ver. Ahí pueden verlo mucho mejor. Vamos a tomar nota de esta imagen para que sepamos cómo vamos a maniobrar, cómo vamos a manejar este tipo de unidad. Bueno, pues ya tenemos esto, así que atentos. Para checar la computadora de transmisión, habrá primero que polarizarla. Y una vez polarizada, podríamos comunicarnos con ella a través del escáner para ver en qué situación aparece, si tiene algunos códigos o si tiene algunos errores que pueden provocar que la comunicación no se dé. Si no es muy necesaria la comunicación con la computadora, entonces, aunque ésta no la tenga, seguirá operando hasta que llegue un problema o un conflicto donde la comunicación será necesaria.
Bueno, ya una vez que tenemos, repasemos, ¿qué es lo que necesita la computadora? Necesita una línea de batería, por lo menos. Una tierra de batería, por lo menos. Una línea del switch de ignición y comunicación por dos vías, que es una comunicación CAN. Bueno, pues una vez visto esto, algo que tenemos que ver es la aplicación de un relevador. Así que vamos a alimentar la bobina de un relevador para que entonces la computadora me esté controlando ese mismo relevador. Este será el relevador principal o el relevador de solenoides. Entonces quiere decir que de aquí se conecta el switch del mismo relevador. Y entonces este interruptor va a alimentar varios puntos de los solenoides. Igual y la computadora necesita una toma desde ahí, la cual servirá para alimentar los circuitos drive que controlan dichos solenoides. Bueno, pues posterior a esto tenemos aquí una comunicación con la palanca de cambios. Así que aquí voy a acercarme a esto para referirme a la palanca de cambios. Información que la computadora tiene que recoger. Después tendremos entrada de sensores. Y hay una cantidad de sensores. Que ya estaremos en su momento revisando uno a uno, para que así, dependiendo del tipo de sensor, generemos la señal que la computadora necesita para que pueda saber que se está procesando dicha información y que debe de haber una reacción, una respuesta. Así que por ahora lo voy a dejar así como sensores. Y en ellos, en ese bloque, voy a incluso a pensar en aquellos interruptores que tiene el sistema. Por ejemplo, el sensor del pedal de freno, el cual tiene una relación con el sistema para que la palanca pueda ser activada. Otros sensores estarán, por ejemplo, en algunos modelos en el joystick, donde entra en el cilindro donde entra la llave, para que así se pueda leer dicha información de que está liberado el volante, de que la llave está puesta y entonces de que el sistema pueda empezar a operar. Pero como les dije, es una parte que vamos a ir viendo poco a poco, uno a uno, los puntos para poder definir cada una de las condiciones.
Bien, pues entonces, ahora que ya tenemos esta parte, tendremos salidas. Vamos a tener una salida la cual vamos a indicar que son el bloque de solenoides. Así es entonces como esto va tomando una forma. Y bueno, como les dije, hay detalles que hay que ir afinando poco a poco, como por ejemplo, si retomamos la parte de la palanca, hay una línea que viene hacia la palanca, la cual tiene que ver con el solenoide de palanca para liberarlo. Así que abrevié aquí sol de solenoide de palanca. Entonces hay detalles que vamos a ir definiendo para que esto opere. ¿De acuerdo? Entonces son señales que la computadora tiene que recibir o que tiene que enviar para que así entre en la modalidad de trabajo. Pero bueno, la estructura que estamos revisando ahora es para nuestro entrenamiento. Ya a nivel reparación estaremos viendo en su momento que algunas veces ni siquiera conectamos la computadora, pues depende del tipo de reporte que me estén dando, ¿verdad? Eso ya lo iremos conociendo poco a poco. Por ahora lo que tenemos que tener es una estructura general de cómo viene el sistema de transmisión automática. Y ya a partir de ciertos modelos o marcas ya iremos viendo casos muy particulares para definir su mecanismo de operación. Entonces, esta línea que estamos diciendo que es del relevador de solenoides es para mandarles alimentación a los solenoides. Entonces, por aquí viene positivo de batería para operarlos. Pero bueno, también esto puede cambiar. Pues vamos a darnos cuenta que algunas veces son PWM, otras veces son de paso y otras veces son controlados por pulsos de corriente. Entonces hay variables. Por ahora solamente nos estamos quedando con lo general. Ya iremos viendo de forma particular detalles. Así que ahí está el diagrama. Fíjense bien. Habrá veces que la computadora tiene comunicación con el tablero, pues la pregunta es las luces de indicación de la modalidad de la palanca, ¿dónde vienen? Veíamos en el ejemplo anterior, si conectamos esta palanca de cambios, estaríamos viendo cómo hay iluminación en esta parte. Al momento de polarizar, al momento de alimentarla, aquí tendríamos una luz que va cambiándose conforme se vaya activando dicha palanca. Dependiendo la modalidad en la que esté, habrá una luz que se va a ir encendiendo aquí. Pero esta luz de pronto ya no aparece en el tablero y entonces quiere decir que la computadora que está recibiendo la información de la palanca y la posición de cambios por los sensores va a mandar información al tablero vía CAM. Así que bueno, como les dije, hay mucho que tenemos que aprender, que afinar, que pulir
con respecto a esto. Por lo pronto, este va a ser nuestro diagrama, así que lo voy a dejar ahí para que tome nota de nuestro diagrama a bloques. Pues listo, si el diagrama ya lo tenemos, vamos a repasarlo para que así cerremos este punto. Esta es la representación de la TCM, el módulo de control de transmisión. Y para que funcione necesitamos que tenga por lo menos una línea de corriente de batería necesitamos tierra de batería y también alimentación por el switch de ignición. Habiendo estas condiciones, el módulo inmediatamente tendrá comunicación por la línea CAM. Y si recordamos, la línea CAM tiene una información, para empezar, un voltaje de 1.5 volts en cada una de las líneas, ya sea CAM alto o CAM bajo. Tenemos un voltaje el cual puede de pronto variar entre 1.5 o 1.2 a 2.5 volts. El típico que por lo regular usamos es 2.5. Y sobre ese voltaje vamos a hallar una señal, así que voy a representar aquí por lo menos una de las líneas. Así que ahí tendríamos los 2.5 volts. 2.5 volts. Y sobre este voltaje tendríamos la señal de comunicación, ya sea ascendente o descendente. Esa es una manera también de diagnosticar la computadora. Si la computadora pareciera que está muerta, que no reacciona a nada, entonces tenemos que polarizarla y comunicarnos con ella vía escáner para que sepamos en qué modalidad se encuentra. Si hay comunicación con la computadora, entonces quiere decir que lo que sigue es revisar las señales de entrada de los sensores o los actuadores, que en este caso son los solenoides, para que se pueda hacer el cambio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a empezar a desglosar cada uno de estos bloques. Por ahora los he simplificado, Igual y alguien está diciendo, oye, faltó tal parte, faltó tal sensor, faltó un switch, faltó un solenoide o un relevador. Bueno, recuerden, es un diagrama a bloques general. Y dentro de estos mismos bloques están quedando esos puntos que vamos a ir desglosando poco a poco. Por ejemplo, vamos a decir, mira, el bloque de solenoides trae 4 o trae 6. Los solenoides son de paso o modulados. Porque dependiendo de esa situación, será el tipo de prueba que vamos a realizar a la computadora. Como de pronto, de acuerdo al código que nos está dando, podríamos decir que se queda solamente en una sola velocidad. Eso quiere decir que no está actuando el bloque de solenoides, porque está dañado. ¿Está abierto acaso un solenoide? Eso tiene que haberlo checado ya el mecánico transmisionista, ¿verdad? Y ahora entonces
si está en orden el bloque de solenoides, puede ser que la computadora haya dejado de enviar la señal de activación. Pero puede ser que esté bien y la dejó de enviar porque no está recibiendo la señal del sensor de forma apropiada. O está detectando algún error en un sensor y por esa razón en automático entra en modalidad de bloqueo, lo que hace que se gobierne a una determinada velocidad. O incluso puede generarse un apagado total del vehículo desde esta unidad. Desde esta unidad se puede mandar un dato a la computadora de motor e indicarle que debe de bloquearse porque hay un conflicto y eso puede poner en riesgo el motor o incluso la transmisión. Hay jaloneos, se dice mucho de pronto que patea, es cuestión de dónde estemos ubicados para el término, pero todo eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir checando. Pues listo, vamos a empezar entonces ahora con la comunicación, la alimentación. Entonces estamos viendo que la computadora la seguimos pensando como un bloque, como una caja negra por ahora. Y quedamos entonces que esta debe de alimentarse, debo de alimentarla para poder checarla. La primer línea de alimentación es positivo de batería. En esa línea vamos a hallar nosotros entonces 12 volts. Bueno, es siempre decimos 12 porque es el voltaje típico. Pero recuerda que esta línea puede operar con un mínimo de 11.8 volts, no menos, porque está en conflicto. Máximo 15 volts y el típico que es 12. Este es un rango importante de voltaje que debemos de vigilar que se encuentre en orden. Después de esta línea, la siguiente línea es la línea de tierra. Tierra de batería. Aunque parecía unas veces que con el chasis de la misma computadora se hace la tierra, tiene que haber una línea de tierra. Por ejemplo, esta unidad que es muy compacta está haciendo tierra. Sin embargo, también tiene tierra en el conector, a la que llamamos tierra de batería. La batería tierra de chasis. La línea de batería positiva, la línea de corriente de batería, puede ser más de una. Todo depende del modelo. Pero luego inmediatamente viene otra línea y esta es la que llamamos switch de ignición. Y a través de esta línea también le vamos a aplicar 12 volts. La tierra de batería puede haber varias, más de una. Lo mismo pasaría con la corriente de batería, puede haber más de una.
Bien, entonces aquí, una vez que tengamos esto, vamos a buscarle a la computadora las dos líneas de comunicación. CAN alto, CAN bajo. Recuerden que en estas líneas debemos de tener una impedancia, una resistencia en líneas o entre líneas que es de 60 ohms a 64 o de 120 ohms a 124 ohms. El típico es 120 como el típico es 60. Esa es la impedancia que debo de tener ahí. Pero hay variables, las cuales debo de abordar también. Estas líneas, hablando de línea CAN, como ya lo comenté hace rato, tiene que tener cada una de ellas 2.5 volts de corriente directa. Y sobre ese voltaje, la señal de comunicación. Acuérdate que una será ascendente y la otra será descendente. Bueno, pues si ya lo tienes, queda ahí para que no lo olvidemos. ¿Qué es lo que voy a checar? ¿Qué es lo que voy a revisar en la computadora para que sepamos cómo diagnosticarla? Voy a tomar ahora esto mismo, que ya no lo hemos visto, no lo debemos de aprender, para que así, ahora que veamos un diagrama, y voy a tomar este diagrama para que lo revisemos. Aquí tenemos este diagrama y lo vamos a definir de esta manera. Bueno, es un diagrama que ustedes van a tener, así que les voy a encargar que lo impriman para que así me puedan seguir con él. Y si nosotros queremos identificar cuál es la polarización de la computadora, ahora ya tenemos una referencia. Mira, por ejemplo aquí podemos decir que empieza la estructura de la computadora A1, 14, 15, B3 y así. Ahí están las conexiones. Otro bloque de conexiones de este módulo vienen acá abajo. Algunas veces, como ahora, aquí estamos viendo que se puede leer cada una de las terminales que tiene. Así que voy a abrir la toma para que ustedes vean por dónde vamos a empezar. Habrá fusibles en el diagrama. En este diagrama, aquí estamos. Del lado, en la parte superior derecha, ahí aparece una indicación de alimentación. Dejen enfocar esto para que podamos acercarnos bien. Ahí está, mira.
Entonces identificamos este diagrama que tiene que ver con la computadora del Mazda. Y ahí nos dice que tenemos una línea de fusible, y esa línea de fusible, si la seguimos por aquí, vamos a seguirla, así que voy a ir abriendo un poco esto. Me lleva hacia la izquierda, luego hacia abajo, y la sigo la línea. Al haber entrado por un fusible, me está diciendo que se trata de una línea de corriente. Y aquí estoy llegando a la computadora. Voy a seguir la línea, la estoy marcando con rojo para que tú también lo hagas. Y ahí me está diciendo, me está dando un dato que tiene que ver con la batería. Bueno, pues ya queda una línea ahí. Voy a ir hacia arriba otra vez, a donde los fusibles hay uno más a la izquierda. Ahí lo tienen, uno de 10 amperes. Y ahora voy a seguir, dice que es de Star, entrada de Star. Así que si yo sigo esta línea, ahora con un color diferente, veo que va hacia abajo. Si va a la computadora me interesa, si va a algún otro lado, pues la dejamos ahí. Ahorita que estamos en la búsqueda de la polarización, vemos que esto va hacia abajo, en donde viene el bloque de solenoides, mira. Hasta ahí llegó a la terminal E. Y bueno, pues aquí me habla de un sensor, hay un sensor ahí, pero vean cómo la línea pasa por acá y alimentará a los solenoides que están aquí. 1, 2, 3 y 4, mira. Además, alimenta el selector de modo, de rango. Entonces, esa línea no va a la computadora, por lo que podríamos ignorarla. Vamos al tercer fusible. Y este fusible me marcan que es para la línea de Star, pero de ignición. Así que vamos a seguirla. Esta línea de ignición. Vemos que conecta hacia abajo a un punto que va a la derecha buscando un interruptor, un switch. Fíjate, a la derecha llega hasta aquí, al TCC. Bueno, este switch tiene que estar cerrado para que este voltaje avance. Fíjate, hasta aquí vamos. Y se mete a la computadora. Y nos marcan como una señal, mira, es el verde. Ahí está.
una señal de línea abierta o circuito abierto. Al mismo tiempo regresamos al punto donde derivamos a la derecha y ahora nos vamos para la izquierda. Por aquí, mira. Por aquí nos vamos a la izquierda. Seguimos la línea hacia abajo y alcanzamos ya a ver en toma abierta que va buscando a la computadora. Va hacia abajo a la computadora hasta un punto donde toma la izquierda y conecta con la computadora por el pin de ignición. Ahí lo tienen. Así que esta computadora se está alimentando básicamente por 3 puntos. Está recibiendo corriente en 3 puntos, los cuales debemos de aplicárselos para saber que está en orden y así poder simular algunas aplicaciones. Aquí mismo en este diagrama, que voy a abrir la toma para que lo identifiquen, no tiene un número en particular, solamente podríamos decir que en la esquina inferior izquierda la hoja tiene este número, mira, 78158. Esto te puede servir como referencia para que lo identifiques. Pero es un diagrama que pertenece a la computadora de Mazda. Esa que te estoy mostrando, muy compacta. Pues bien, entonces aquí, ya con todo esto, podemos armar nuestra lista de polarización para saber cómo la voy a polarizar a la computadora, mira. Aquí en medio lo voy a marcar. Entonces tengo una línea de corriente en el pin E16. E16 es igual a batería. Así lo voy a marcar para nosotros. E16, acuérdate, aquí lo marcamos, es la línea roja. Ahí está, mira. E16, batería. Otra línea importante de corriente es la que llega por el pin ¿sí se acuerdan? Seguimos una línea. De hecho son dos las que vienen de ignición, que es la E15. Mira, vuelvo otra vez a donde empezamos. Aquí lo van a checar ustedes. ¿Te acuerdas de esa línea que bajamos ahí del fusible de 10 amperes que está marcado como ignición de la computadora? Entonces aquí viene a este punto. Viene a ese punto y deriva hacia 3, derecha, izquierda y hacia abajo. Mira, a la derecha va a este interruptor, ¿lo ubicaron? Para finalmente llegar a la computadora, pero no va directo. Entonces vamos a seguir los directos. El directo es estos dos, el que va a la izquierda y el que baja. Mira, el que baja primero, llega ahí al pin E15 y vean cómo está marcado. E15, ignición. Entonces acá E15
lo marco como ignición. Voy a abrir mi toma para que estoy haciendo mi lista. Ahí está. E16 batería, E15 ignición. Pero también esta misma línea se fue a la izquierda y luego hacia abajo y entró al pin. Ahí está. F15. También a F15 como ignición. Entonces tengo acá en mi lista que estoy haciendo E15 y F15 como ignición. Estamos sacando los pines, lo que llamaríamos el pin out de polarización a través del diagrama. Es importante que sepamos cómo sacar los pines de polarización a través del diagrama. Es un poquito laborioso, pero nada complicado. Bueno, pues igual y voy a marcar para no perder de vista. ¿Te acuerdas que también esa línea bajó al switch? Y una vez que pase por el switch, se fue al pin E13. Como una señal. Entonces, E13. Y ahí le voy a poner que viene del switch E13. Aquí está marcado como señal, pero ¿cómo se llama el interruptor? Vamos a buscarlo. Ahí está, el TCC. El TCC. Entonces vamos a poner aquí en nuestro listado que E13 viene del switch TCC. Bien, ahora ya iremos sacando también las siglas de cada uno de estos interruptores como sensores. No nos queda más que buscar líneas de tierra. Vamos a buscar línea de tierra de batería, y en este caso la línea de tierra de batería podemos verla después de escanear el diagrama con nuestra vista, que está aquí. Esta es la línea de tierra de batería, y esa línea de tierra de batería, si la seguimos, va hacia este punto. Entonces lo seguimos el punto, va bajando, 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 y ahí vemos que va para el conector de línea de datos. Entonces por ahora esa línea no me interesa, voy a regresar otra vez a esa línea de tierra y nos vamos hacia la computadora, y hacia la computadora llegamos al pin A1. Ahí dice tierra de sistema. Entonces, pues queda A1 para tierra de batería. Y ahí está la lista, mira. Esa es la lista de polarización para esta computadora. ¿Algo que me falte? Bueno, pues algo importante para saber que la computadora está viva es la comunicación. Y la comunicación la vamos a sacar buscando una línea o líneas CAM. Pero hace rato vimos que aquí está líneas de conector de diagnóstico, ¿se acuerdan? Entonces los vamos a buscar, mira, conector de líneas de diagnóstico, en este caso de datos, conector de línea de datos. Ahí está el conector, tiene 3 terminales, A, B, M. A ya vimos que es tierra de batería, entonces me queda B y M, así que vamos a seguir B.
B la sigo, ahí está la línea, vamos a ponerle un color a esa línea para que es B. Vamos a pintarla con esta línea de azul, un azul más claro, para no perderla de vista. Esto es importante, que si son las primeras veces que manejan información así, márquenla con colores para que se vayan familiarizando. Y al hacer el seguimiento de esa línea ahora en color azul, bueno, miren para dónde se va. Sube y se va hacia la computadora al pin A14. Dice ahí diagnóstico, prueba de diagnóstico A14. Entonces acá en nuestra lista vamos a poner A14 como diagnóstico. Y la segunda línea, que es aquí la línea M, esa BM, la voy a marcar igual con el mismo color. Y esta va a ir, ahorita te muestro si tú ya la estás siguiendo, perfecto. F9. Entonces seguimos la línea M, y la seguimos, y está llegando a la computadora a F9. Ahí está, serial datos. Entonces me voy aquí y pongo F9, serial datos. Esas son las dos líneas de comunicación que tengo. Y listo, son entonces ¿cuántas líneas? 2, 4, 6, 7 líneas. Y ya está. Con esto hemos determinado las terminales o pines de alimentación y comunicación que tiene la computadora. Habrá que ver si existe alguna otra comunicación, por ejemplo una línea CAM. Habrá que checarlo, y si no, con eso nos hemos quedado ya para la comunicación. ¿De acuerdo? Pues bien, señores, hemos llegado a el fin de nuestra clase, y como pueden ver, ahí vamos paso a paso sumando para que nos vayamos metiendo en este tipo de unidades. Y llegará un momento que ya estemos dentro de esta para poder hacer reemplazos de componentes electrónicos. ¿De qué manera vamos a determinar la polarización de la computadora? Pues a través de el diagrama. A través del diagrama eléctrico vamos nosotros a buscar cuáles son las líneas de polarización. Entonces, bueno, pues en este caso el llamado pinout lo hemos sacado directamente del diagrama. Hay que entrenarnos en ese sentido para que lo hagamos cuantas veces sea posible a través de un diagrama, para que después, cuando no lo haya o en el momento no lo tengamos, utilicemos otra técnica viendo los componentes que forman la computadora. Vamos a revisar otro diagrama. Este es de un vehículo Mazda. Es un 2008, 2.3 litros. Es un diagrama muy simplificado que ustedes van a encontrar en la información que se les compartió. Lo voy a mostrar en la cámara para que ustedes... Algunas veces vienen así, todo depende de la enciclopedia, de dónde se esté obteniendo, mira. Entonces en este caso, vamos a revisar aquí. La parte superior están los datos. 2008 Mazda 5, L4, 2.3 litros. Bueno, pues ahí está, el diagrama eléctrico.
Pues aquí está muy simplificado este diagrama, bastante cómodo para poder seguirlo.